Buenos días. Les agradezco vivamente su presencia entre nosotros en esta rueda de prensa después de la celebración en estos 2 días pasados de la 233 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Antes de comenzar, y como es la primera vez que comparezco o aparezco ante ustedes en este curso y después de los acontecimientos, por una parte en el mes de agosto de la muerte por causa del ébola del hermano Miguel Pajares y pues hace unos días del hermano Manuel García Viejo de la Orden de San Juan de Dios, ambos, quiero mostrar el reconocimiento, reiterar, mejor dicho, el reconocimiento, la gratitud ante el ejemplo de estos 2 miembros de la Orden de San Juan de Dios que han entregado su vida por los más necesitados en esa catástrofe humanitaria que está ocurriendo en África Occidental y que hemos de hacer y sentirnos solidarios con quienes más sufren. Y quiero llamar la atención para que toda la sociedad española y especialmente las comunidades cristianas hagamos todo lo posible para ayudar, para aliviar, para mirar con un verdadero y profundo sentido de solidaridad este drama que están sufriendo todas estas personas. Recibí ayer una carta del superior general, el prior general, el padre Jesús Etayo de la Orden de San Juan de Dios, de agradecimiento a la Conferencia Episcopal Española y a sus obispos por la cercanía a la Orden de San Juan de Dios, que se pone ante la sociedad de manifiesto el gran bien que está haciendo en favor de los más necesitados y que nos hace sentirnos orgullosos, por una parte, de nuestros misioneros, ya que estamos en este mes del Domum, de esos 13.000 misioneros españoles por todo el mundo, que son el rostro, digamos, más bello y más en lanzadera de punta de la acción de la Iglesia con los más desfavorecidos y en la acción evangelizadora en tantos y tantos países del mundo. Su vida entregada hasta el final, me escribía ayer el padre Jesús Etayo, como la de los demás hermanos y colaboradores de la Orden de San Juan de Dios, que han fallecido por esta misma causa, son una voz profética para el mundo, para la Iglesia y para nuestra propia familia hospitalaria de San Juan de Dios. Son un despertador que nos llama a vivir con mayor exigencia nuestra consagración y nuestra entrega al servicio de las personas frágiles y vulnerables, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Reitero mi agradecimiento, sobre todo por el apoyo y cercanía que seguimos sintiendo de toda la Iglesia en España. Ellos también saben que estamos con la Orden de San Juan de Dios y con todos los misioneros y con todos los cooperantes también que ayudan a en este drama humanitario del ébola al que hemos de hacer frente todos. Quisiera también dar en este orden de cosas las gracias a las administraciones, tanto estatal como de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la ayuda prestada y por haber traído a estos 2 misioneros españoles, aunque el resultado final, por desgracia, haya sido la muerte de estos 2 hermanos de la Orden de San Juan de Dios. En la nota que ustedes tienen, la Comisión Permanente se ha reunido, como les decía, estos 2 días y, como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimientos y temas económicos. Esta es la razón por la que me acompaña en esta rueda de prensa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, don Fernando Jiménez Barrio Canal, que ha presentado la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2015 y los presupuestos también que irán a la próxima plenaria de la Conferencia Episcopal Española para ser aprobados. Y por otra parte, en ese afán de transparencia que en esta línea hemos incrementado y estamos muy dispuestos a hacer todo lo posible para que realmente la ciudadanía y sobre todo los católicos conozcan el origen de los fondos que recibe la Iglesia y a qué se destinan y su impacto en la realidad económica y social de nuestro país, con toda la ayuda y todo el trabajo que realiza la Iglesia Católica y que apareció en la memoria que se hizo pública, ustedes recordarán, hace unos meses. Pues salir también al paso de informaciones que nos dan oportunidad y que sean bienvenidas
pero queremos mostrar también la verdad desde esta parte de la mesa de lo que entendemos que responde a lo que realmente son las cosas en el ámbito económico y que no son flujos, no son subvenciones del Estado y que no es el Estado el que está pagando a la Iglesia. Esto sí quiero dejarlo muy claro y don Fernando después seguro que ante preguntas de ustedes con respecto a informaciones que han aparecido recientemente pues lo dirá con más contundencia y sobre todo con la claridad no solo de quien tiene esta responsabilidad en la gestión económica, sino también como un experto y profesor universitario en esta materia de contabilidad. La Comisión Permanente ha aprobado una nota que se les va a distribuir a ustedes ahora en este momento, que se titula «Defender la vida humana es tarea de todos» y que paso a leer. Ante el debate abierto con motivo de la retirada por parte del Gobierno del anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española desea hacer de nuevo oír su voz. La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa defensa ocupa un lugar privilegiado los más débiles, aquellos que habiendo sido ya concebidos no han nacido todavía. La ciencia prueba que desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano único e irrepetible, distinto de los padres. No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y pacífica si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres humanos fundamentados en su dignidad inalienable y especialmente el derecho a la vida, que es el principal de todos. Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción al llegar incluso a considerar el aborto como un derecho. En este sentido, es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes como el de la vida humana que son innegociables. Es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades. La Iglesia conoce bien los sufrimientos y carencias de muchas personas a las que se esfuerza en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la caridad, que es el distintivo de los discípulos de Jesús, del que dan testimonio tantas personas e instituciones eclesiales. Pero también es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. En ello están empeñadas muchas asociaciones eclesiales y civiles, a las que queremos apoyar al tiempo que pedimos a las administraciones públicas un esfuerzo más generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer gestante y a las familias. Por otro lado, no es momento, por difícil que pueda parecer, para desesperanzas y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Al contrario, son numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo a la vida, promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados de la sociedad, quienes nos animan a seguir adelante extendiendo la civilización del amor y la cultura de la vida y abrazar sin condición a todos, especialmente a los que más sufren, como son los más pobres, los inmigrantes, los parados, los sin techos, los enfermos y todos aquellos que, en definitiva, que se encuentran en las periferias sociales y existenciales. Y, por supuesto, acompañar sin descanso a las madres embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por la solución de la muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el de la realización más plena de la verdadera libertad y progreso humano. Oremos para que así sea con la ayuda de Dios. Hasta aquí la nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Por otro lado, y siguiendo con las informaciones, los obispos han continuado trabajando
sobre el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2016-2020. Este plan se va a redactar teniendo en cuenta la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, centrada en el anuncio de la alegría del Evangelio en el mundo actual y que es, como el propio pontífice ha querido, programática para toda la Iglesia. Durante la pasada comisión permanente, celebrada en junio, se presentó una ponencia encargada a un servidor que contó con la colaboración de diversos directores de los secretariados de esta casa. Y a partir de ahí se encargó a la elaboración del proyecto del plan pastoral al cardenal Fernando Sebastián en colaboración con otros 3 obispos, en concreto con Monseñor González Montes, obispo de Almería, Monseñor Juan José Omella, obispo de la Calzada Logroño, y Monseñor García Beltrán, obispo de Guadix. En la reunión que se ha tenido, el cardenal Sebastián ha presentado el proyecto en un primer borrador que pasa a la próxima asamblea plenaria también para el diálogo y las aportaciones del resto de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Otro tema importante para nosotros es la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que comenzará solemnemente el próximo día 15 de octubre con su apertura con una celebración eucarística en Ávila, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el abulense, don Ricardo Blázquez, que hoy ha partido ya para las reuniones del Sínodo y para el encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de Europa que tienen previamente al comienzo del Sínodo una reunión en Roma. Próximamente, la Junta Episcopal establecida para esta efeméride del 5º centenario presentará ante la opinión pública el programa oficial de la Conferencia Episcopal Española y la colaboración con la Orden del Carmelo y con la Diócesis de Ávila, y en concreto con la Orden del Carmelo, con la fundación para el 5º centenario de esta benemérita Orden Española y Universal. En ese programa de acciones propias de la Conferencia Episcopal Española y su presencia en estos actos está, como le he dicho, el de la apertura. También habrá una peregrinación de todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española el 24 de abril, que clausurarán precisamente la ciudad de la Santa Castellana, clausurarán la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de primavera. Será el 24 de abril, cuando todos los obispos peregrinen a Ávila. Y después la celebración, esto también es otro de los grandes proyectos que está ya en marcha, del Encuentro Europeo de Jóvenes, que, como saben, se celebrará del 5 al 9 de agosto de 2015 en los lugares teresianos, especialmente en Ávila. Y Monseñor Nobel, obispo de Solsona, explicó a los miembros de la Comisión Permanente este plan para este encuentro europeo. Y por último, pues también ya estará presente como acción propia, junto con la Diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo, la clausura del año jubilar, que será el 15 de octubre de 2015. Por otro lado, los obispos han tenido una primera noticia y una primera reflexión y han podido hacer aportaciones a un borrador que ha presentado don Juan José Omella, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, sobre la realidad social española. Los obispos quieren estudiar y ver realmente pues, todas las carencias, todas las dificultades, todo pues, ese sufrimiento de tantas y tantas personas por la crisis que se ven afectadas en nuestro país, y hacer una lectura cristiana y una propuesta de animación para reactivar la presencia de la Iglesia en la solución y en la ayuda a tantas personas que sufren las consecuencias de la crisis, especialmente los más pobres y sobre todo las familias que se ven pues, con el drama del paro en todos sus miembros. Por último, una serie de nombramientos que paso a leerles a ustedes y que ha realizado la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, como es preceptivo. Por una parte, ha renovado a los directores de los siguientes secretariados. El reverendo don Juan Luis Martín Barrio como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral y también como director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. El reverendo don Manuel Enrique Barrios como director del secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Y además ha nombrado a
los directores nuevos siguientes: el reverendo don José Miguel García Pérez, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y el reverendo don Pablo del Clor, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural. También ha nombrado a doña María Estíbaliz Fraca, laica de la Archidiócesis de Zaragoza, como presidenta general del Movimiento de Acción Católica Juventud Obrera Cristiana, JOC. Esta es la información en síntesis de esta reunión que ha tenido lugar en estos días pasados de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ahora don Fernando, de una manera más detallada, hablará de la parte económica. Sí, pues buenos días. En primer lugar, la Comisión Permanente lo que ha hecho ha sido estudiar una propuesta de presupuestos de la Conferencia Episcopal y del Fondo Común Interdiocesano que será debatida en la Asamblea Plenaria y, en su caso, cuando se apruebe en el mes de noviembre, pues se dará cuenta de la propuesta que definitivamente hayan aprobado los señores obispos. En relación con otros asuntos económicos, destacar que, como todos ustedes conocen, la Ley de Presupuestos para el año 2015 ha incluido una disposición adicional, en concreto la 46ª, que regula los pagos a cuenta a favor de la Iglesia Católica. Estos pagos a cuenta están establecidos, como no puede ser de otra manera, en función del sistema de asignación tributaria. No se trata de una asignación presupuestaria, no se trata de una partida de los presupuestos de gastos, simplemente se trata del sistema de anticipar algo que dentro de año y medio podremos saber cuándo los contribuyentes marquen la casilla. Como les vuelvo a recordar, en el caso de que ningún contribuyente marcara la casilla, la Iglesia devolvería hasta el último euro del dinero que está establecido en los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta no son algo anómalo para todas las actividades que requieren un recálculo posterior. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómica, se establece un pago a cuenta y después, posteriormente, se liquida. En este caso, este año se ha decidido que la Iglesia reciba a cuenta 13.266.216 euros, que es exactamente la misma cantidad que se decidió para la Ley de Presupuestos de 2014, que la del 2013, que la del 2012, que la del 2011 y que la del 2010. Por tanto, se trata del 6º año en el cual se incluye la misma cantidad. Pero vuelvo a recordar, tal vez no sea el sistema técnico más adecuado, el establecer una cantidad fija. Probablemente sería más deseable que se estableciera un porcentaje en función del dinero que se recauda, pero nosotros nos hemos enterado de esta disposición en el mismo momento que ustedes, que es cuando se ha publicado. Y básicamente lo que nos interesaba destacar es que la Iglesia sigue, como está establecido en el sistema de asignación tributaria, la Iglesia no percibe con cargo a los presupuestos generales del Estado, de la partida de gastos, cantidad alguna para su sostenimiento. Establecemos un turno de preguntas. Visto que han pedido ahí ya un turno. Sí, Jesús. Hola, muy buenos días. Buenos días. Para José María. En el punto 5 de la nota decís que no es momento, por difícil que pueda parecer, para la desesperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Quería saber cómo casa esta expresión de la Conferencia Episcopal, de la Comisión Permanente, con las cartas pastorales de Monseñor Reig o de Monseñor Munilla. Yo soy portavoz de la Conferencia Episcopal Española en su conjunto, no de ninguna diócesis en concreto y ningún obispo. Nunca entraré a valorar las manifestaciones de un obispo, y sobre todo cuando lo hace desde su condición de obispo de una diócesis y dirigido a sus fieles.
lo que es mi obligación, y es lo que he hecho ante ustedes, es manifestar cuál es pues el sentir y lo que los obispos españoles, a través de la Comisión Permanente, como órgano pues digamos suyo, ha hecho en esta nota que ustedes han recibido. Yo no entro en valoraciones, solo puedo pues aportar y decir que es mi papel lo que han dicho los obispos españoles y que ustedes han recibido. Sí, estaba allí y después ahí. Sí. Sí, con respecto... ¿Se oye? Con respecto a la celebración del 5º centenario de Santa Teresa, quería saber si se conoce algo más sobre la posible o eventual visita del Papa, y también quería saber si los obispos han analizado o han tratado en algún momento las repercusiones que podría tener para las propias instituciones católicas la consulta en Cataluña. Vamos por parte. Yo lo que sabemos, y de una manera directa, un servidor que acompañó al presidente de la Conferencia Episcopal Española y a don Ricardo Blázquez y a su vicepresidente, Monseñor Carlos Osoro, en la entrevista con el Santo Padre en el mes de junio, lo que después ha dicho el Papa, ha manifestado a los periodistas en esa rueda de prensa a la vuelta del viaje de Corea del Sur. No tenemos ninguna información más concreta o más precisa que la que señaló el Santo Padre a los compañeros periodistas en el viaje de retorno, y que ya nos había anticipado a nosotros al decirnos pues que hay posibilidades muy fundadas, pero todavía no hay ninguna confirmación. Segundo, que se está trabajando pues en esa modalidad de un día, pero que tampoco está cerrada otra posibilidad. Nosotros sí reiteramos, esto nos da todavía más esperanza de poder tener al Papa Francisco entre nosotros, además con este motivo tan nuestro que es el del 5º centenario de nuestra gran santa universal Teresa de Jesús. Esto nos anima, y yo creo que va a ser pues también cada visita del Romano Pontífice a España ha sido un empujón para el trabajo pastoral, y sobre todo ahora pues coger esta onda de renovación, de aire nuevo evangelizador en esta nueva etapa, como él la llama, en la vida de la Iglesia, y que los obispos ya, como ustedes están viendo en sus reflexiones sobre el Evangelii Gaudium, están en esa disposición. Y además con un encuentro europeo de jóvenes también en cartera, y ya pues da ese rostro juvenil que siempre tienen las visitas del Santo Padre a nuestro país. Con respecto a lo segundo, los obispos no han hablado del tema del que usted me pregunta. Lo que sí, sí es, digamos, empeño de todos, es hacer un llamamiento al diálogo, a la prudencia, y a su vez también a tener presente los grandes principios que son los del bien común y el respeto a las personas. Esto hay una coincidencia de todos los obispos, tanto en el conjunto de la Conferencia Episcopal Española como me consta también en los obispos de Cataluña. Sí, más preguntas. Sí. Sí, espera el micrófono y nos enteramos todos mejor. Gracias. En relación a la retirada del anteproyecto de ley del aborto, yo quería saber si esto ha modificado en algo la relación de la Conferencia Episcopal con el Gobierno, si se ha resentido, y qué valoración hacen de las movilizaciones anunciadas por los grupos denominados Provida. No ha modificado nada que sepamos, porque no ha habido ningún contacto con la Conferencia Episcopal Española desde el encuentro que tuvo don Ricardo Blázquez con la vicepresidenta del Gobierno, que es la que lleva las relaciones con la Iglesia de manera más directa por parte del Ejecutivo, el día 29 de julio. No ha habido ninguna. Y posteriormente, como ustedes saben, también la vicepresidenta del Gobierno realizó una visita a la Santa Sede y tuvo una entrevista con el señor cardenal, secretario de Estado, el cardenal Parolin.
no ha habido ninguna manifestación en ese sentido que nos haga dudar de la disposición a colaborar, como por otra parte es el mandato constitucional que tiene el Gobierno y en la línea de colaboración y al mismo tiempo de independencia que marcan como lema las relaciones Iglesia-Estado, independientemente del Ejecutivo que ocupe la dirección del país. Bueno, la valoración, pues yo creo que hay, si se mantiene, que es como está todavía, salvo los anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno de manera muy escueta, en concreto sobre los 16 años de las adolescentes que puedan abortar y demás, es la misma valoración que ha hecho la Conferencia Episcopal cuando se presentó la ley y fue aprobada la ley AIDO. O sea que la postura de la Iglesia, como usted comprenderá, no puede cambiar en una cuestión que es esencial para nosotros, que es la defensa de la vida de todos y toda vida humana, desde el comienzo hasta su fin natural, como reiteran los obispos en la nota que acabo de leerles. Sí, ahí había otra pregunta por ahí. Bueno, empezamos. Sí, allí estamos, para anotar. Sí. No, pues venga, aquí. Buenos días. Quería Buenos días. Preguntarle exactamente también una valoración sobre el hecho concreto de que estos movimientos hayan pedido que no se vote al Partido Popular. Los obispos españoles y especialmente desde el comienzo de la transición política a la que quiero referirme, en la que tuvieron un papel esencial, tuvo un papel esencial la Conferencia Episcopal Española liderada por el cardenal Tarancón y todo ese grupo de obispos de aquellos años del comienzo de la vida democrática. En nuestra historia democrática los obispos nunca han dicho a quién se tiene y a quién no se tiene que votar. Si recorren ustedes todas las declaraciones y si han hecho una llamada consecuente con la doctrina de la Iglesia del Concilio Vaticano II y con la mayoría de edad de los laicos a ejercer su voto con responsabilidad y de acuerdo con su conciencia, que sus convicciones no se queden solo alojadas en el campo de su pensamiento o en su intimidad de su vida privada, sino también en el conjunto de su vida con coherencia. Pero nunca los obispos, por hacer una opción precisamente por esa confesionalidad que el Concilio Vaticano II precisamente también contempla en la Declaración sobre la Libertad Religiosa, para que no se pueda identificar nunca la opción de la Iglesia con ningún régimen político. Yo creo que esto está muy claro en la historia reciente de la Iglesia en España y sobre todo de su episcopado en toda la vida democrática de nuestro país, y no podía ser menos ahora. Sí, Laura. Hola, buenos días. Yo quería saber si va a haber algún gesto por parte de los obispos de apoyo a las movilizaciones que van a celebrarse el 22 de noviembre, organizado por el Foro Español de la Familia, en contra de la retirada de la ley del aborto. Lo que va a hacer la Conferencia Episcopal Española es fundamentalmente recordar el principio de humanidad, de defensa de la vida. La Conferencia Episcopal Española no va a tomar formas políticas, porque no es su cometido, es una opción libre de los ciudadanos en función de su autonomía en el ámbito temporal, que sí tienen los obispos un papel y una obligación de iluminación del orden temporal, y tienen como ciudadanos, y al mismo tiempo la Iglesia como organización que vive en la sociedad, también como colectividad, el derecho de libertad de expresión, que lo hace y lo ejercita como ha sido con esta nota de la Comisión Permanente. Pero el ejercicio activo de acciones no la contemplan los obispos, esto sí se lo puedo decir. Sí, vemos que puede haber manifestaciones en que, en virtud de esa iluminación de lo que ocurre, la Iglesia, que como nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, no se encierra, sino que da su voz y presta su voz, especialmente a los más débiles, y esto quiere hacerlo, entre los que incluye la vida de los concebidos y todavía no nacidos. Pero
pasar al ejercicio de acciones concretas no es su tarea, sino es tarea de los laicos y de las organizaciones, que unas serán católicas, otras no, pero todas de iniciativa ciudadana, que son muy respetables. Sí. Y eso. Buenos días. Digo mi nombre porque no soy habitual para que me conozcan. Pues bienvenida. Soy Coral La Rosa, soy de Informativos Telecinco. Mi pregunta era también un poco al hilo de lo que decían los compañeros. ¿Quiere eso decir que la Conferencia Episcopal, los obispos, van a mantenerse en su libertad de expresión, por supuesto, pero digamos en su ámbito y no van a salir a la calle, como vimos en otras ocasiones, acompañando a determinadas manifestaciones de un signo concreto? Y por otra parte, me interesa mucho esto que preparan para la permanente, que es el documento este sobre la crisis, ¿no?, la realidad social española. En algún momento, esto sí que lo asistí aquí, no se hizo por parte de la Conferencia Episcopal, digamos, una crítica, una manifestación, una postura respecto a la situación que vivíamos y, por ejemplo, cuando ocurrieron malversaciones, situaciones realmente, digamos, de escarnio y de vergüenza en el momento en el que vivíamos. Gracias. Muchas gracias a usted y bienvenida, le reitero. Empecemos por lo primero. Los obispos se van a mover en el ámbito, como conferencia episcopal, en el ámbito que establece la iluminación de la moral y de la doctrina a las situaciones concretas, pero al mismo tiempo con un respeto exquisito y sin traspasar lo que es propio del ámbito de la autonomía de los fieles cristianos, personal o institucionalmente en las asociaciones a las que pertenezcan en virtud de su libre decisión como ciudadanos o como cristianos. Segundo, con respecto a lo que me dice, la Iglesia está muy preocupada. El Papa está preocupado y lo ha manifestado así a los obispos españoles cuando los ha recibido en la visita al Límina. Y hay una preocupación constante del Santo Padre, y lo ha reiterado también el secretario de Estado en la visita, por lo que se ha manifestado públicamente por parte de la Santa Sede en la visita de la vicepresidenta al cardenal secretario de Estado. La preocupación por el desempleo en nuestro país, por los niveles de desempleo en nuestro país, especialmente el desempleo juvenil. Esta es una preocupación en la que el Papa animó a los obispos y a la Iglesia a contribuir de manera decisiva a su solución. O sea, somos parte de esta sociedad. El pueblo que sufre esta crisis es también el pueblo de la Iglesia, es el pueblo de sus fieles, y al mismo tiempo la acción de la Iglesia no se decanta solo en un documento en el que ahora, con la ayuda de expertos, con estudios sociológicos, se ha abierto un proceso o se ha reactivado todavía más un proceso para saber dar soluciones desde las instituciones eclesiales, en las que está Cáritas, que hace unos días ha presentado pues, su memoria, su informe sobre todas esas personas que atiende, sobre el incremento de asistencia primaria llamativo, al mismo tiempo con la disminución de los flujos económicos públicos para una institución que está en la primera línea y que es de la Iglesia. O sea, yo quisiera esto destacar porque a veces se da la imagen como si los obispos fueran una especie de la patronal y el resto de organizaciones católicas que están a pie de calle en la defensa de los derechos, en la acción social, en la atención a los más desfavorecidos, fueran una especie de ONG pues que están aquí asociadas coyunturalmente a la Iglesia. Son la Iglesia. Desde el comienzo de una parroquia en cualquier población española, por pequeña que sea, son gente de parroquia, son gente de la Iglesia, son la gente que cada domingo o cada un domingo al mes, por la parroquia que yo voy en Madrid, un domingo al mes tenemos un papelito a los que celebramos la misa en que se nos recuerda que la colecta de ese domingo no es para el resto de necesidades de la parroquia, sino es para Cáritas, para la gente que está llegando buscando ayuda. Luego, no separemos lo que forma una realidad. Es decir, no es un organismo que está asociado a la Iglesia, es la Iglesia Católica en el ámbito caritativo. Como en el ámbito internacional, junto con Cáritas, está Manos Unidas. Como está el ámbito de la acción caritativa y social de las organizaciones de las congregaciones religiosas. La ONG Juan Ciudad es de la Orden de San Juan de Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que luego al uso se le pone ese nombre, se le pone esto, pero es la Iglesia la que está detrás. Y que ahora los obispos reflexionen, es verdad que está habiendo mejoras, pero tiene que ser percibida por quienes más lo sufren, que sobre todo los que están en esa banda
que marca cada vez una mayor desigualdad, que son quienes no tienen ningún recurso que les llegue a las familias porque el desempleo todavía les está afectando de lleno a todos los miembros. Más preguntas. Hola, buenos días. Soy Carmen Ansotegui, de la Agencia de Castilla y León. Volviendo al programa del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, me gustaría preguntarles cuántos jóvenes creen que van a acudir a ese encuentro europeo que se va a celebrar y qué actividades van a desarrollar en este encuentro. Sí, yo le pediría paciencia a pesar de la procedencia de su medio de Castilla y León. Habrá una rueda de prensa conjunta con la Fundación Quinto Centenario y con la Orden Carmelita Descalza, en que haremos precisamente una exposición detallada. Pero lo que se refiere a la conferencia episcopal con respecto a este encuentro, hay una previsión de 9.000 jóvenes. Este encuentro ya se ha cursado invitación a las conferencias episcopales de Europa y ya han establecido un sacerdote o una persona encargada del enlace con la organización para iniciar los trabajos, que estamos ya en ello. Habrá una reunión de delegados, por ejemplo, de Juventud de las Diócesis Española este fin de semana en Ávila, ya va tomando cuerpo. O sea, y si tenemos la suerte que el Papa nos visite, como es nuestra esperanza, pues ya se puede imaginar cómo eso subirá. Sí, allí. Buenos días, soy Yolanda Mármol del Periódico de Cataluña. Tenía dos preguntas para usted. La primera respecto justamente al tema catalán. Sé que ha hecho usted un comentario previo, pero le quería preguntar porque sí que hay voces disonantes, entre ellas el obispo de Solsona, que hizo algunas declaraciones referentes al soberanismo y él se mostraba en un principio pues partidario a que los catalanes pudieran decidir. Quería preguntarle si ha habido contactos con los obispos catalanes que han mostrado esa actitud o si no ha habido contactos con ellos, más al margen de la decisión oficial y de los comunicados oficiales que vayan a salir. Y respecto a la nota sobre el tema del derecho a la vida, hablan ustedes de cálculos políticos. Entiendo que la Conferencia Episcopal Española considera que esta retirada, aunque usted ha citado que Rajoy lo ha dicho muy someramente, pero se debe exclusivamente a cálculos políticos. Es decir, en clave electoralista del Partido Popular. Empiezo por lo segundo, lo de cálculos políticos. Usted, a buen entendedor, pocas palabras bastan. El mismo presidente del Gobierno, a la hora de anunciar la retirada, habló de consensos. No tenemos más información, tenemos la que tienen ustedes y tiene el resto de la opinión pública. No ha habido una información directa del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española sobre las razones que le han movido a esta retirada del proyecto, con lo cual los obispos no pueden avanzar en lo que no conocen, sino simplemente hablar de un cálculo o de unas referencias políticas, queremos entender. Segundo, con respecto a lo que usted dice, no es que haya habido contactos, es que hay comunión con los obispos de Cataluña porque son miembros de la Conferencia Episcopal Española de pleno derecho. Y el obispo de Solsona es miembro de la Conferencia Episcopal Española de pleno derecho. Y vuelvo a repetir la doctrina común, o mejor dicho, la praxis que tiene la Conferencia Episcopal Española con respecto a cada uno de sus miembros. Las declaraciones de un obispo particular en función de su ministerio, en función de esto, no entra el portavoz de la Conferencia Episcopal Española ni el resto de la Conferencia Episcopal Española a hacer valoraciones. O sea, yo soy el portavoz de la conferencia, no de ningún obispo en particular. Sí, ¿alguna pregunta más? Pues agradecerle muy de veras su presencia, desearles un buen trabajo y sobre todo un fin de semana de descanso y merecido. Muchas gracias.